Bueno, tenemos el siguiente circuito. En tiempo cero, esto de aquí está cargado el capacitor. Como el capacitor está cargado, esto de aquí está abierto. Como eso está abierto, esto de aquí no está haciendo nada y lo puedo borrar, ¿ya? Entonces tengo un circuito sencillo, ¿ya? Esto está cerrado. Tengo un circuito sencillo en donde necesito esta corriente que pasa por aquí. Esa corriente la voy a llamar I1, ¿ya? Para no confundirme. I1 es igual a 24 menos 5 dividido para la suma de las dos resistencias que son 2 más 4, ¿ya? Esto me queda 19 sextos. Ahí usted con la calculadora lo divide. Bueno, pero yo necesito el voltaje que cae aquí, ¿no? El voltaje que cae aquí sería 4, que es la resistencia, por la corriente. Acuérdense que todo esto es una corriente. Todo esto es una corriente. 4 por la corriente que pasa por ahí, que es 19 sextos. ¿Ya? Ese sería el valor de voltaje. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿para qué saco el voltaje en esa resistencia que tengo ahí? Es para hacer esto, miren. Miren. Ahí tengo un circuito abierto, ¿no? Yo necesito el voltaje aquí. Sencillo, ¿no? Yo necesito el voltaje aquí. ¿Ya? Ya. Nosotros sabemos que esto de aquí es como que no está haciendo nada. Es como que estuviera un cable. Esa fuente no está... Ya. O sea, mire, aquí esta resistencia es como que fuera un cable. Porque no hay corriente por aquí. La corriente que pasa por aquí es cero. La caída de tensión en esta resistencia es cero. El voltaje aquí es cero. ¿Ya? Entonces, yo para tener el voltaje en el capacitor en tiempo cero, yo lo que tengo es, mire, si yo hago una malla aquí, sería voltaje en el capacitor en tiempo cero, voy subiendo, no hay caída en la resistencia, subo, que hay un más 10, sigo por acá, hay un menos 5 y hay un menos ese voltaje que está ahí, ¿no? 4, 19 sextos. Y todo eso es igual a cero porque regreso al punto de partida. Entonces, voltaje en el capacitor en tiempo cero, mando todo para el otro lado, sería 10 menos 5, 5, perdón, sería menos 5, ¿ya? O sea, esto de aquí sumado, se va a quedar 5 positivo, al otro lado va como menos 5, y ese 4 se vuelve más 4, 19 sextos, ¿no? Eso lo resolvemos con la calculadora. ¿Cuánto sale eso? Lo buscamos. ¿Hasta ahí está entendido? Si hasta ahí está entendido, escribo OK. Si tienen alguna pregunta, hagan la pregunta. ¿Ya? Entonces yo voy a, ese BC en cero, usted sabe que es lo que a mí me interesa. Lo voy a enviar acá arriba. Listo, ya pusimos en la calculadora y me dio esto. Ese es el voltaje en cero.
Ahora vamos con el voltaje infinito. Ya, voltaje infinito, ¿no? Tú sabes que si esto de aquí se abre, esta resistencia no hace nada, esta fuente tampoco hace nada, ¿ya? Luego el capacitor se comienza a cargar, ¿no? Y en un tiempo infinito ya está cargado, está abierto, ¿no? Yo necesito el voltaje ahí. Como está abierto, no hay paso de corriente, no hay una corriente ahí en esa malla. Quiero que no te claro eso, ¿no? No puede existir una corriente por aquí, porque aquí está abierto, miren, ¿ya? Si no hay corriente, si no hay corriente, entonces los voltajes en las resistencias, este voltaje aquí es cero, este voltaje aquí es cero, porque no hay corriente. ¿Sabe que la resistencia por una corriente cero es cero? Entonces esto de aquí es como que fuera un cable. Esta resistencia es como que fuera un cable y esta resistencia es como que fuera un cable, nada más. ¿Ya? Entonces, si yo saco los voltajes en esta malla de aquí, voltajes, ¿ya? Sería de menos a más BC infinito, más 10 menos 5 igual cero, ¿ya? Entonces, voltaje en el capacitor en tiempo infinito, la resta da 5, ¿ya? La resta da 5 y al otro lado va como menos 5, ¿ya? Menos 5 voltios. ¿Está entendido eso? Si está entendido eso, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. ¿Ya? Y el otro voltaje era voltaje en cero. Teníamos que era 7,66. 67. Ya. Bueno, y tenemos la fórmula. Tenemos que reemplazar voltaje en cero. Esto de aquí, reemplazando, ¿no? Voltaje del capacitor en función del tiempo es igual a infinito, que es menos 5, más 7,67 menos 5 sería 2,67, ¿no? Por E a la menos T sobre tau. Yo veo que desde el punto de vista del capacitor, esas dos resistencias están en serie. Haga de cuenta que esta fuente se hizo corto y esta se hizo corto. Esas dos resistencias están en serie. Entonces esta R vale 9 y la C creo que vale un tercio, ¿no? Déjame ver. Ingeniero, una pregunta. Ingeniero, sí, ¿no sería menos, Ok. ahí entre paréntesis menos 5? Ah, sí, tiene Ahí razón. sería menos. Ujú, sí, un tercio. Ok. Tiene razón. Aquí es menos 5. Gracias. Ya, entonces eso sería 7 más 5 12. Ya, ahí está, ¿no? Entonces la menos de la tau y el tau sería 9 por un tercio, sería 3. A la menos t sobre tau. Bueno, hasta ahí, esa ecuación de voltaje. Llegaron hasta esa ecuación de voltaje. Si está entendido hasta ahí, escriban OK. Ya, entonces, mm, como ya usted tiene el voltaje, ya la ecuación del voltaje,
¿Ya? Vamos a borrar esto. Usted ya tiene esa ecuación de voltaje, ¿ya? En un tiempo cualquiera, ¿ya? En un tiempo cualquiera. O sea, después del switcheo, no es un tiempo infinito, ¿ya? No es un tiempo infinito. Imagínate que después que se switchó, antes de llegar a un tiempo infinitamente grande, en cualquier punto de eso de ahí, cualquier punto posterior a cero, imagínate que el tiempo sea, qué sé yo, algo chiquito pero posterior a cero, 1 milisegundo, ¿ya? Como no llegamos a que se cargue el capacitor, todavía no se carga el capacitor. Voy a dibujar el capacitor porque todavía no se ha cargado. Yo sé que hay un voltaje en el capacitor, ¿ya? Y como el capacitor no se ha cargado para que se abra, sí existe una corriente en este momento. Repito, esta corriente que tengo aquí es una corriente antes que se vuelva infinito. Antes que se vuelva infinito, ¿ya? Como es antes que se vuelva infinito el tiempo, es una corriente después del switcheo, este capacitor no se ha abierto todavía. ¿Me sigue? Está ahí. ¿Está entendido? Está ahí. Es después del switcheo, pero mucho antes de tiempo infinito. ¿Ya? Usted sabe que en tiempo infinito ese capacitor se va a abrir. Todavía no se ha abierto. Estamos hasta ahí todos. Si estamos hasta ahí todos, escriba así. Ya, entonces, si tú haces una malla aquí, vas a tener voltaje en el capacitor en función del tiempo, menos 5i, menos 10, menos 5, menos 4i, igual a 0. Ya. Esta i que vimos aquí, nos damos cuenta que es lo mismo que ix, ¿ya? Entonces esa i es ix, mire, ix, ix. Si yo despejo ix, voy a tener que voltaje en el capacitor menos 10 voltaje en el capacitor en función del tiempo, menos la resta de todo esto me da, perdón, aquí es más 10, ¿no? Vamos viendo, ¿no? Si yo sigo este camino, de menos a más. La resistencia es menos 5ix, este es más 10, esta es menos 5, de más a menos 5, y esta es menos 4i. Bueno, entonces, la resta de todo esto me da 5, ¿no? Esto más 5 es igual a las dos corrientes, se vuelve menos 9 y el otro lado se vuelve 9, ¿no? 9ix. Como tú quieres ix es igual a un noveno de bc más voltaje capacitor en función del tiempo, ya, más 5, ¿ya? ¿Hasta ahí está entendido? ¿Sí o no? Entonces, para mi siguiente paso, yo lo que voy a hacer es reemplazar, en lugar de escribir voltaje en el capacitor en función del tiempo, voy a escribir la ecuación del voltaje del capacitor en función del tiempo.
¿Ya? Listo, yo despejé Ix y en la despejada de Ix, en la despejada de Ix, me quedó en función de voltaje en el capacitor. Y como voltaje en el capacitor yo lo tenía, lo reemplacé. Y aquí tengo la ecuación que representa la corriente Ix. Si está entendido, escriba entendido. Si tiene alguna pregunta, hágala.